palabras que se nos dirijan, entre a nuestro corazón y pueda ser transmitida de la manera que tú quieras a los demás. Te pedimos en el nombre de tu Hijo que nos ilumine y nos acompañe en el desarrollo de esta clase. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Elizabeth. Nos sentamos. Pues vamos a comenzar este curso, esta asignatura, que como ya hemos dicho, es la que cierra un ciclo, el ciclo del lectorado, del Ministerio del Lectorado. Vamos a presentar el hermano que nos acompaña hoy para ser el facilitador de esta asignatura, lo cual me complace sobremanera que él nos acompañe, primero porque es un hermano con quien hemos compartido varias jornadas juntos en la Hermandad de Emaús y en diferentes espacios. Y segundo, porque lo he visto cómo él se comunica en las cosas del Señor y por lo menos a mí me agrada mucho. De manera que esperamos que ustedes también, como yo lo he aprovechado otras veces, ustedes también lo aprovechen. Él es nuestro hermano Aníbal Oleaga, de la parroquia Divino Niño, Las Praderas, y le agradezco su presencia porque en cuanto le hablé de este curso, pues me dijo que con mucho gusto. Y el hermano Aníbal es una persona preocupada por la formación, de manera que hace mucho sentido el hecho de que esté aquí, que también somos personas preocupadas por la formación. Esa preocupación por la formación lo ha llevado a ser catequista, formador de catequistas en su parroquia. Él es ingeniero de profesión, paisajista. Bueno, ahí él le contará algunas cosas de sus vivencias personales y yo no le quito más tiempo para que aprovechemos todos. Así que le dejamos a usted, hermano. Muchas gracias, buenas noches. Dios los bendiga a todos y a todas. Estamos aquí contentos y para mí es muy especial estar aquí en este templo que es parroquia. Influimos en parte en que se llamara Juan Pablo II y qué bueno que después fue San Juan Pablo II. Fue una ilusión que teníamos, porque entre las cosas que hacemos, yo creo que la más importante que le voy a contar, porque aquí no vinimos a brillar nosotros, vinimos a que brille el Señor a través de su palabra. Nosotros estamos opacos completamente. Simplemente vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya, pero sí le voy a contar algo que quiero que ustedes retomen, los miembros de esta parroquia. A nosotros nos tocó la gracia de poder diseñar todo el concepto paisajístico de que yo creo que como grupo, como bloque de apartamentos de clase media, vamos a decir así, es yo creo que el mejor diseñado de todos los que hay en este país. Eso no lo digo yo, eso lo dicen muchas personas porque luchamos desde el principio, porque se respetaran los espacios, se respetaran las separaciones entre los edificios y que el paisajismo fuera importante. Eso fue algo que luchamos desde que este proyecto se concibió. Quisimos que tuviera una buena capilla para que fuera parroquia, Y quiero decirles que en este concepto de diseño, quizás ustedes no lo han tomado en cuenta mucho, pero tiene una alegoría. El paisajismo no fue hecho al azar. El paisajismo, por árboles, cuenten los árboles que están a su alrededor y verán que son exactamente el Vía Crucis. Y se hizo para que ustedes tuvieran en cada árbol una estación del Vía Crucis. Esos pinos que ustedes ven ahí eran 12, quedan 10,
qué pena, vamos a completar esos 2 pinos para que sean los 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. Estaban ahí representadas en esos 12 pinos. Eso tiene una alegoría. Y después habían otras que se han ido perdiendo ahí. Veo que la figura de los 4 evangelistas no está, se ha perdido. Había unos árboles que se pusieron y ojalá que los ayudáramos, quizás como parte de eso, a retomar eso para que ustedes le tengan un amor dentro del verdor a su iglesia, a su parroquia, que valoren su parroquia en esos sentidos y que le den esos sentidos. Ojalá que podamos hacer eso en el futuro y lo hicimos con mucho amor. Fue algo que lo hicimos con una condición especial, por la condición precisamente de ser paisajista, pero sobre todo de ser un buen católico, de estar aquí presente en la iglesia, siendo testimonio, siendo testigo de que Cristo vive, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, de que Cristo es nuestra única opción. No hay más nombre dado a los hombres que no sea el de Cristo, por el cual podamos ser salvos. Entonces tenemos que creer en eso, tenemos que vivir, y para nosotros siempre ha sido una prioridad la fe. Pero claro, decía un mensaje aquí que la ignorancia es amiga íntima de la necedad. Y cuando hablamos de necio, Jesús Cristo, que es la luz, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice que ya todo lo que queda expuesto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mira atentamente cómo vives y no seas necio, sino sabio. Por tanto, lo opuesto a la necedad es la sabiduría. ¿Y cómo conseguimos la sabiduría? A través del escuchar, meditar y amar la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos eso como impronta, porque muchas veces hasta en la misma liturgia de la iglesia, una de las cosas porque los católicos muchas veces nos critican es porque no tenemos ese gran amor a la Eucaristía, a la liturgia eucarística. Y es que nos cansa, y es que no la entendemos, es que no la meditamos, es que no la hacemos parte de nosotros en la vida. Por eso dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos para que Cristo te ilumine. Y Cristo nos ilumina con su palabra. Él, que es la palabra, nos ilumina con su palabra para que a través de ella nosotros podamos verdaderamente discernir, interiorizar esa palabra y hacer la vida en nosotros. Es la única manera, no hay otra manera. Por tanto, vamos a aprovechar estas 3 secciones que vamos a tener nosotros para quedarnos, para prendarnos de Cristo, que es la palabra. Primero, para enamorarnos profundamente de Él a través de su palabra. Decía Gandhi que le encantaba a Cristo, pero que no le gustaban los cristianos, porque los cristianos no valoraban con autenticidad las verdades que Cristo les proponía. Y nosotros tenemos que aprender a defender eso. Como católicos que somos depósitos de la fe, tenemos que aprender a valorar, a sentir eso, a hacerlos vida en nosotros. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Hay muchos, pero quiero que para la próxima clase todos traigan su Biblia, porque yo sé que todos tienen Biblia. Aquí hay mucha gente de Maús, aquí hay mucha gente que ha hecho retiros de experiencia, como cursillos en la Casa de la Anunciación, en la Casa San Pablo, cursillos de cristiandad. Entonces todos tienen que tener su Biblia. No tengan miedo de andar con su Biblia, no tengan miedo de manosearla, no tengan miedo de abrirla, porque si hay unas cosas que nos está nosotros también minimizando muchas veces como católicos, es que le tenemos miedo
a la palabra de Dios. Tenemos que tenerle amor, tenemos que vivirla, tenemos que interiorizarla, tenemos que hacerla vida en nosotros, para podernos defender muchas veces, hasta de los ataques que vienen de fuera. Vamos a ver un poco en lo que vamos a ver esta noche, y estos tres temas van a ser los siguientes. Esta noche precisamente vamos a tocar, en esta hora y media, la espiritualidad del lector. No solamente vamos a hablar del lector que se detiene en el ambón aquí, que desde aquí proclama la palabra. No hablamos de ese solamente, sino del que lee la palabra para orar con la palabra, para sentir que la palabra entra en su vida y se hace oración. Porque cualquier forma de meditación que nosotros utilicemos, y eso se hace mucho, hoy día nos están vendiendo mucha meditación. Medita, piensa, relájate, vacía, libera tu cuerpo, tranquilízalo. Todo eso, cuídense que eso son culturas de la mentira que andan por ahí. La meditación se hace con la palabra de Dios. Esa es la verdadera meditación. Sin la palabra no hay meditación. Usted tiene que entender su palabra. Usted tiene que tomar su palabra, leerla y releerla, y a través de ella entonces comenzar un momento de relajación, de intimidad con Dios, que se llama meditación. Cuando yo entro en la palabra puebla mi ser, todo mi espíritu, con el Espíritu de Dios perfectamente, y entonces eso hace que esa palabra dentro de mí me relaje, ¿no, verdad? Se ponga, le dé paz, así mismo se sienta uno, y eso hace entonces que usted comience a degustar, a gustar la palabra. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice, y es bueno a través de su palabra. Así podemos gustarlo, y así comenzamos a gustar el momento litúrgico, la liturgia de la palabra. Así comenzamos a gustar. Y somos muchos los que decimos, yo quiero ir a misa, pero yo quiero que la misa, ese cura que va a San Juan Pablo II da una misa muy larga. La misa dura 1 hora y 20 minutos, pero se la encuentran larguísima. Quisiera que la misa fueran express, que terminaran en 30 minutos, 40 minutos. Porque siempre tenemos el tiempo muy ocupado para ir a la iglesia. Pero para chatear, nos pasamos un día chateando, mirando reel o mirando cualquier cosa, o para hacer cualquier cosa, quedarnos chismeando en nuestra casa con los vecinos y con la cosa. Para eso tenemos tiempo de sobra y demás. Resulta que el tiempo de la palabra es el tiempo más escaso que tenemos, el tiempo de leer. ¿A cuánto se nos hace difícil en el día hacer 2 momentos de oración? Aunque sean de 15 o 20 minutos. Se hace difícil. Se hace difícil, no nos podemos mentir. A veces muchas personas que ya tienen un buen hábito, pero a muchos más nos vamos para la calle, nos vamos a trabajar llenos de cargas que se nos van sumando en el día, y todavía no le hemos sabido entregar esas cargas al Señor a través de un momento íntimo de oración con el Señor. Por tanto, lo primero que tiene que tener un lector es espiritualidad propia. Aprender de la espiritualidad, para luego, entonces, a través de eso, a través de esa espiritualidad, crecer y entonces transmitir a otros a través de grupos, a través de dinámicas, a través de lo que sea. Pero lo primero que usted tiene que buscar es su espiritualidad personal, a través de un encuentro con Cristo en la lectura orante de la palabra. ¿De acuerdo? O sea que por ahí entonces donde vamos esta noche a trabajar, y quisiera entonces que comenzáramos a ver dónde está mi amigo Alex. Bienvenido, Alex. Va a ser ahí mi secretario, mi asistente, para ir tomando el tema. Ustedes vayan escribiendo esta noche. Vamos a trabajar con la palabra de Dios. Va a haber lecturas que la vamos a tomar casi entera, para que podamos entender y podamos hacer los textos, comenzar a hacer los textos nuestros. Esto va a tener mucha lectura, esto va a tener muchas dinámicas, pero tenemos entonces que nosotros ir viendo. Y a través de este esquema, del esquema que hemos planteado para las
para las partes de esta noche, ustedes pueden ir escribiendo los puntuales y vamos a ir explicando con detalles y ustedes también van a ir tomando nota. Tomen nota de todo. No dejen que sea garabato, tomen nota. Y si tienen inquietudes y preguntas, también las van apuntando y llega un momento en que vamos a... Bueno, pues ya. El tema. Pero, Germán, querido Germán, ¿no me pusiste el tema? El tema no está, se supone que el tema estaba en la computadora. Si no, tenemos que ver una vía de enviarlo. Vamos, como estos medios de comunicación son así, vamos a ir comenzando, entonces vamos a ir tratando. Yo lo voy a abrir desde aquí y vamos a ver si se lo puedo enviar y vamos a ir trabajándolo mientras tanto nosotros. Sí, debe tenerlo. Básicamente vamos a tratar los temas. ¿Qué es la lectio divina, no verdad? Vamos a tocar el tema, puntualizar. Espiritualidad del lector, propiamente, como le había dicho, ya los pasos que inciden en la espiritualidad de ese lector. ¿Cómo se busca esa espiritualidad? Porque no todos nos sentimos espirituales. No todos, hay unas personas que son más espirituales que otras, hay personas que les es más fácil conseguir el espíritu, hay otros que se nos es más difícil. El espíritu como que se nos va muy rápido. Y entonces vamos a trabajar algunas técnicas sobre eso. Y después luego lo que es la espiritualidad litúrgica, a tratar ese tema de la espiritualidad litúrgica. Entonces vamos a tocar esos temas y lo vamos a ir desglosando. Vamos a ver si puede... Mientras tanto vamos a ir hablando de un tema general que es quizás corriente a todo esto. Estamos viviendo tiempos en que tenemos que aprender algunas terminologías, algunos términos que se van comenzando a sonar en el mundo moderno, como por ejemplo el tema del cientificismo. De eso vamos a hablar esta noche en una parte que vamos a tocar. Y de lo que es el racionalismo. El racionalismo que no es racionalidad, no es la razón puesta en conjunción con la fe, sino lo que siento y lo que veo, lo tomo como yo quiero y a partir de lo que yo quiero, trato lo que yo comprendo. De eso se trata. Entonces, vamos haciendo de eso un dogma. Y yo creo que en los tiempos en que estamos viviendo, hacia el umbral de este nuevo modelo, de esta nueva era, de este nuevo tiempo que se está gestando en la humanidad, los hombres buscando el yo, reforzar el yo, las instituciones buscando reforzar el yo, han tratado de darle fuerza a la ciencia sobre la fe. Y ese es un aspecto que
no siempre se cuenta una verdad con eso, porque sabemos que desde el principio, desde la creación del mundo, Dios estuvo tratando con nosotros a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y todo lo que creó era verdaderamente ciencia. Era la ciencia de Dios trabajando en la creación. Pero ¿qué pasa? Que el demonio quiso engañar la raza, quiso engañar a la mujer a través de ese diálogo envenenado de mentiras, porque lo primero que le dijo el demonio a la mujer, ¿qué fue? ¿Es verdad que Dios te ha prohibido comer de todo lo que hay aquí? Como que Dios es un malvado, que Dios iba a pasar, nos iba a poner con nosotros a pasar trabajo en este mundo. Y resulta que la mujer lo que buscaba era un diálogo con la mujer para poder engañarla. Y ahí entonces comenzó ese diálogo que cayó. Y entonces pudimos ir viendo cómo esa caída en el pecado fue trabajando, fue haciendo sus efectos en toda la raza humana. Pero para los que están asustados o nos asustamos con los cambios, yo quiero decirle que ya a principios de la Biblia, si ustedes abren en el capítulo 9 del Génesis, se van a dar cuenta de algo muy subjetivo. Abrimos en el capítulo 9 del Génesis, del primer libro, vamos al capítulo 9, y ojo, los que tienen Biblia de Jerusalén sobre todo, pero la mayoría lo dice más o menos parecido. En el capítulo 9, al principio del capítulo 9 dice: un nuevo orden mundial, un nuevo orden del mundo. Ya en el Génesis se hablaba de una cosa, de un nuevo orden. Y resulta que ahora nos quieren engañar en este año 2023 con un nuevo orden mundial. Nos quieren repetir la misma postalita con diferentes caramelos, con diferentes bases, con diferentes empaques, pero es el mismo caramelo que ya el mismo Dios nos ha propuesto a través de su palabra. Otra vez, como la serpiente, con mentiras nos quieren engañar. Y una de esas mentiras es el famoso cientificismo. Es volcar todas mis respuestas en la ciencia. Lo que la ciencia diga. Eso se llama falta de espiritualidad. Eso se llama, las personas que están vacíos de espiritualidad fácilmente entran en valorar los conceptos científicos por encima de los conceptos que nos da nuestra Madre Iglesia Católica. O sea que comenzamos ahí. Y el otro, pues el racionalismo. Ya después vamos a tocarlo un poquito más profundo porque están ahí, son parte de estos temas, de las cosas que nos alejan de la espiritualidad. Y vamos a tocar el racionalismo, que es eso precisamente. Hacer ver que tú tienes la razón, que tú, por ejemplo, esa cultura de la igualdad de género que se está trabajando hoy, es una cultura de mentira. Es una cultura que nos está llevando a distorsionar, y nos engañan con una verdad que no es verdad, en un envase de verdad que ciertamente nos confunde. Y está confundiendo a muchas personas en el mundo, está confundiendo a muchas mujeres que se engañan, se salen de sus iglesias para practicar su yo. E incluso he oído de mujeres decir: yo soy católica, pero yo creo en el aborto, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Usted no es católica, entonces. Usted no practica el principio de la vida, el principio cristiano, el principio de Dios. Entonces usted tiene que revisarse si usted dice eso. Tenemos que estar claros con los conceptos que nosotros podemos emitir, porque a través de la ciencia primero nos muestran y nos confunden para decir que la vida es vida hasta cierto punto o desde cierto punto. La vida es vida siempre y desde siempre. Eso no necesita análisis, eso no necesita un estudio científico. La vida es vida. Y eso son de las mentiras. Pero después de eso,
entonces, no, entonces usted puede transgredir contra su vida en el momento que usted crea. Aprovecha el momento, que ahora hay un especial. Le hemos dicho que todavía la ciencia dice que eso no es una vida. Acabe con la vida. Y no podemos vivir así, no podemos vivir en esa dualidad. Los cristianos, los católicos de hoy, tenemos que ser coherentes con lo que tenemos. Y la otra mismo de eso de cristianos. Fíjense que le digo cristianos y le digo católicos, porque nosotros no somos los auténticos cristianos. Somos los cristianos que seguimos la vida apostólica, los primeros cristianos, lo que nos enseñaron los primeros cristianos, que son los apóstoles. Por eso son tan importantes en la fe, en la iglesia. Nosotros somos la única iglesia que es apostólica, porque los demás no tienen el credo, por tanto no son apostólicos. Ellos son de sus fundadores, que la mayoría obedecen a partir del siglo XVI. Los más viejos son los protestantes. A partir de ahí, entonces hemos ido viendo cómo eso se ha ido deformando y desdoblando en tantas cosas, pero entonces ellos se llaman cristianos. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos cristianos y somos católicos por encima de eso. Ellos no son católicos porque ellos no representan el credo católico, pero son cristianos, dicen que son cristianos. Vamos a ver si es verdad que son cristianos. Vamos a verlo. Entonces iniciamos con nuestro tema en cuestión. Ok, estamos viendo que ahí en esta primera imagen estamos viendo cómo el Señor nos toma desde el suelo, desde el piso. La mayoría de los cristianos muchas veces estamos en el piso, asustados, pero le pasó, no nos pasa solo a nosotros, es una historia que viene desde el origen. Jesús le dijo tantas veces a sus apóstoles, discípulos todavía, no tengan miedo, tengan fe. Pero ellos se sentían caídos. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles se sentían caídos en esos momentos? ¿Por qué se sentían ahí? Y Jesús los levantaba constantemente. ¿Por qué ustedes creen que los apóstoles se sentían caídos en el suelo? Porque tenían proyectos humanos. Tenían proyectos materiales. Esa es la verdad de por qué ellos sentían. Ellos creían y ellos esperaban un Mesías para que sustituyera su primer rey, su reinado, para que restableciera el reinado de Israel. Eso era lo que ellos querían. Y ellos creían en un Mesías, que venía a ser rey humano, a comportarse como todos los reyes, y ellos querían ser jefes de su reinado, querían tener posiciones. Eso era lo que ellos querían realmente. Pero Jesús no vino a formar un reino de ese tipo. Jesús vino a restablecer el reino perdido de la gracia, y por eso comienza con los más humildes, con esos caídos, esos que están caídos ahí en el suelo, los enfermos, esos que no conocían la palabra, esos que no tenían opciones ante el pueblo, esos que no tenían tanta fe, esos que no eran judíos de corazón, esos que no eran fariseos o saduceos de corazón, los que no eran escribas. Para eso vino Jesús. Eso fue lo que vino a tocar. Él vino a sanar lo enfermo. Claro que Jesús tomaba el enfermo sin considerar su actitud de enfermedad. Pero ¿qué hacía Jesús? No los dejaba igual. Siempre los sanaba, siempre los curaba. Y eso sigue haciendo hoy con nosotros. Lo que pasa es que tenemos que creerlo por los oídos, por los que no entran, y creerlo por lo que nosotros podemos proclamar y por nuestros hechos en el corazón. Adelante. ¿Qué es la lectio divina? Es la lectura orante de la Biblia. Es leer la Biblia de manera orante. Es leer la Biblia en oración. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra, y esa palabra me habla,
Esa palabra me trata, esa palabra me responde. ¡Oh, qué bonito esto! Mira, yo abrí la palabra, yo estaba esperando que hoy me iba a resolver un problema y la palabra me habló de ese problema y yo siento que me va a resolver el problema. Eso es muy lindo. Pero no siempre la palabra a todos nos habla así. La palabra tiene en sí misma una verdad que no siempre está asequible a nosotros. Y los que leen la palabra de esa forma, como acertijo, ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Que terminamos entonces con un sincretismo de la palabra, esperando que la palabra, como es una cosa de adivino, que siempre va a adivinar mi pensamiento y que me va a responder de acuerdo a lo que yo quiero. Y la palabra no es eso. La lectura orante de la palabra me hace discernir, tratar de descubrir ese texto. ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere transmitir? Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios se va convirtiendo en nuestra revelación, Dios se nos va revelando a través de esa palabra, a través de la Biblia, por los textos que leemos. Y claro, a partir de ahí nosotros tenemos de alguna manera que ver qué hacemos con esa palabra para que esa palabra discernida, entendida, se convierta en actitud en nuestra vida. Y yo entonces pongo como ejemplo la reiteración, la repetición. Y hablo así como de los bovinos. Ustedes ven las vacas y los chivos, que ellos se comen un poco de hierba, ya íbamos a la naturaleza, ¿no ven la otra vez? Se comen un poquito de hierba y se comen una cantidad y comienzan entonces a rumiar eso, a masticar eso, mastican, van haciendo un bolo, se lo tragan, vuelven y lo sacan y lo mastican y así van rumiando. Así tenemos nosotros que rumiar la palabra de Dios, masticarla, rumiarla, discernirla, volver a leerla, porque la palabra siempre tiene algo guardado para nosotros, pero nosotros tenemos que, no podemos ir a una lectura de que, espérate, déjame leer, como una ametralladora, leí todo esto ya, ok, ya está bien, ya me voy tranquilo. Y leí, ya me voy. Eso no nos pasa solamente a nosotros. A veces venimos a misa y vemos ciertos lectores ahí que van a la carrera, tan a la carrera que se le olvidan los puntos, las comas y todo eso, y terminan diciendo algo contrario a lo que la palabra verdaderamente quiere significar. Entonces, la Biblia nos habla, es la lectura orante de la Biblia. Es alimento de fe, porque alimenta nuestro espíritu interior. Forma nuestro espíritu interior, nos forma un criterio que nos hace necesitar cada vez que sentimos un poco de hambre, comer de nuevo esa palabra. Usted ve, nosotros desayunamos, a las 12 nos da hambre otra vez y tenemos que sentarnos y meternos el plato de las 12, pero ya a las 4 tenemos que comer una merienda y a las 7 de la noche nos estamos metiendo la cena. Y si Dios lo ayuda, hay un refrigerito por ahí para acostarse. Necesitamos eso y la palabra de Dios es igual. Para nosotros poder entrar en la dinámica de la fe, entonces tenemos que ver que ese es nuestro alimento espiritual. Alimenta nuestro espíritu, nuestro interior y nos forma desde ahí. Luego entonces es fruto revelado por Dios. ¿Por qué? Porque un alimento que no es gracioso, un alimento que no te da gusto, un alimento que no está a la sazón, como decimos nosotros. Un guineo verde nadie se lo come a menos que no sea hervido. Pero para que guste, lo dejamos madurar y un guineo madurito, entonces me lo como con gusto, una buena manzana. La manzana verde no le gusta a mucha gente, ¿no verdad? Pero cuando la comemos a su sazón, entonces
nos gusta. Y eso es lo que pasa. El fruto, Dios nos revela el fruto de la palabra. Dios se nos revela a través de la palabra para alimentarnos bien, para que gustemos la palabra, para que nos comencemos a enamorar de la palabra, para que después de leer un texto, queramos buscar el contexto. Y entendiendo el contexto, entonces me voy a otro texto. Y resulta que usted fue a leer 3 versículos y leyó 2 capítulos, porque le fue diciendo unas cosas y cada cosa era tan interesante y usted la iba siguiendo, que lee la otra y lee la otra y usted se enamora y así se convierte en un asiduo lector de la palabra. La palabra le va revelando a usted porque es el concepto de Dios. Dios nos habla y se nos revela a través de su palabra. Es camino, porque entonces nos lleva a caminar en un sentido. Mientras nosotros no encontramos sentido a la oración, es porque estamos de alguna manera repitiendo como el loro. Usted puede rezar 700 Ave María, pero si usted no medita el Ave María, si usted no piensa cada vez que usted está diciendo Dios te salve María, está pensando en el ángel Gabriel, que es que está hablando, usted no se ve en esa imagen, usted no puede medir la imagen del ángel Gabriel delante de usted, diciéndole a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y eso nos da un amor grande por María, pero también nos da sentido de respeto a lo que el ángel está diciendo. Y comienzo entonces a hacer el camino de la oración a partir de ahí. Y así comienza a gustarme, así yo leo, así yo medito el Ave María. Yo siempre digo que meditando y meditando, yo he descubierto precisamente en el Ave María, que el Ave María es esa preoración que nosotros hacemos para el momento de nuestra muerte. ¿Ustedes han descubierto dónde está ese momento? ¿Dónde está? Al final. ¿Qué dice al final? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es una maravilla de oración, una maravillosa oración, donde la Virgen misma nos regala, nos da el premio de poder orar anticipadamente por nuestra muerte, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo va a morir. ¿Usted sabe cuándo va a morir? Yo no sé cuándo voy a morir. Yo puedo estar aquí muy contento y ahorita salir allí, me tambalea el corazón y ahí que acabó el proyecto. Nos puede pasar a cualquiera, un accidente, de 1000 maneras. Entonces, es tan sabia la oración del Ave María que hasta nos prepara para una muerte santa. Entonces, pasa que muchas veces la leemos tan rápido y la decimos tan rápido. Hay gente que hace rosario en 10 minutos. Porque comienza Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Ave María Purísima. Y eso no es orar. Ni siquiera rezar. Nos parecemos así de rezadores de esos que cobran. Rezadores por cobra, por paga. Que vamos a los velorios a rezar por paga. Y si rezo 10 rosarios, entonces me pagan por los 10 rosarios. Por cada rosario me dan. Y entonces yo los rezo rápido para poder rezar los 10. Eso pasa, eso nos pasa. Muchas veces la oración misma vamos, como que queremos salir rápido de eso. Vamos a salir rápido de esto, vamos a orar rápido. Y resulta, eso no es el camino de la oración, porque eso nunca nos va a enamorar, no nos vamos a gustar. Enamorarse quiere decir que usted se sienta con su novia y comienzan a hablar, y un tema, y un besito, y una manita, y una cosa, y comienza, y de momento ya se quedan hasta sin hablar y están juntos, ahí no se quieren ir ninguno de los otros, meditándose, amándose los unos con los otros. Eso es verdadero amor. Eso, amar la lectura quiere decir que usted se goza de un Ave María
y comienza: Dios te salve María, llena de gracia. Ay, ¿quién te dijo eso, María? ¿Quién fue que te lo dijo? Ay, ese ángel Gabriel que el mismo Dios mandó del cielo. Qué meditación tan bonita. Comienzo a ver el ángel y a sentir el ángel bajar, y yo me comienzo a transportar a ese momento maravilloso en que ese ángel vino y trajo, creó la primera santa por su voluntad, que fue María. A través de esa oración, a través de ese sí de María, maravilloso. Y yo comienzo a descubrir eso y comienzo a gustar mi oración. Y nunca más me voy a poner a decir Padre Nuestro y Ave María lo loco, porque no, eso no es orar. Orar es meditar. Y ese es el camino que nos lleva. El camino de la oración es el camino de la meditación. Meditar lo que yo rezo. Y es reiteración de la lectura bíblica, porque ciertamente yo voy haciendo vida, voy reiterando todo lo que Dios me quiere decir a través de eso. Y ese es el rumiar que le hablaba ahorita. Cada vez que yo leo una cosa y me dice algo, o me quiere decir algo y no lo entiendo, vuelvo y la leo, y vuelvo y la leo, y vuelvo y la leo. Y cuando ya la he leído 3 veces, ya tengo un momento de oración. Ahora sí cogí lo que es. Lo que el Señor quiere decirme, ahora ya lo haga. Ya el Señor eso me reveló. Y entonces usted comienza ahí a orar. Señor, gracias yo te doy, porque tú me has ilustrado con la palabra, porque tú me has formado, porque tú me has llenado de ti a través de esa palabra. ¿De acuerdo? O sea que ese es más o menos el cosa. Vamos a la segunda ponencia. ¿Se la puedes pasar? Ahora vamos entonces a lo que es el tema de esta noche, que es la espiritualidad. Esto fue como un poquito de un caramelito para ir saboreando lo que es la lectio divina, ¿no, verdad? Para ir entendiendo un poco ese concepto. Pero esta noche lo que vamos a tratar es esto, hablar precisamente de lo que es la espiritualidad del lector. Y aquí me voy a permitir buscar algo, porque tengo notas anexas que tengo que ir leyéndoles para que les facilite. Ok. ¿Qué es? Dice dice que es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma. Esa es la respuesta que nos da. ¿Qué es la espiritualidad? Es la parte de la teología. ¿Y qué es la teología? El estudio de Dios. Simplemente es, para no complicar mucho el tema, ¿no, verdad? Teo, Dios, logía, estudio. El estudio de la palabra de Dios, el estudio de Dios en la vida de nosotros. Esa relación mía con Dios y yo con Dios y Dios conmigo, eso es lo que se llama teología. Cada vez que estamos relacionándonos con Dios, estamos haciendo teología. Teología. Entonces, ese estudio que hago, ciertamente, de ahí me nace como nace en un árbol, como nace un árbol, así, ¿no, verdad? Como usted siembra esa semillita, la teología es como una semilla que yo siembro. La teología de esa raíz, de esa semilla, me da una característica como de un árbol que nace, en mí nace un sentimiento, en mí nace una necesidad, en mí nace un espíritu de querer buscar más. Así como pasa con cualquier cosa, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de algo de mi trabajo o de algo de un negocio o yo quiero averiguar más, yo quiero saber un poquito más. Entonces ese poquito más es lo que me nace, me comienzan a hacer. Cuando la palabra se me revela de esa manera ante ese Dios amoroso conmigo, entonces se me desarrolla un hambre de aprender, una necesidad. Nace en mí ese deseo. El deseo nace cuando yo realmente estoy dispuesto a descubrir qué es la espiritualidad en mí. ¿Cómo soy yo, cómo es mi yo espiritual?
Y eso lo tenemos que descubrir todos y cada uno de nosotros. No es que yo sea muy espiritual y no que él no es espiritual, no que él es medio espiritual. Es que todos tenemos que trabajar la espiritualidad. Todos tenemos que crecer en eso, porque si no podemos ser reos del enfriamiento. Lo contrario a la espiritualidad es la maldad. El instinto diabólico, el diablo nos quita la espiritualidad para que nosotros entremos ¿en qué? En el materialismo práctico. Que pensemos en lo material, que pensemos en la materia. Yo soy lo que yo soy. Y yo estoy en mi casa y ya eso yo estoy bien. Y entran en zona de confort rápidamente una persona y se pone contento porque ya consiguió una meta material y ya cree que resolvió. Y va perdiendo así la espiritualidad. Incluso muchos cristianos, muchos católicos que van a la iglesia, van al Santísimo, a ese lugar maravilloso al que yo los invito. Qué bueno que cuando yo vine estaban alabando al Dios verdadero, al Dios único. Ahí escondido, ahí cerrado, pero abierto en dones, en carismas, en regalos del Espíritu para dárselo a cada uno de ustedes que lo invocaba con amor. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que hacernos asiduos a trabajar con el Espíritu Santo desde el Santísimo. Eso tiene que ser para nosotros una de las cosas que nos hace crecer en la espiritualidad. Pero yo tengo que tener conciencia también de que ahí está Cristo, que ahí yo voy a hablar con Él, ahí yo voy a hablar con el Maestro. Ahí voy a descubrir la gracia que me da el crecer en ese. Nace en mí ese deseo de ir a buscar al Señor. Me comienzo a enamorar de Jesús a través de eso, de llegar con su palabra. Crece a través de la práctica, a través de la práctica, a través del practicar, a través de la palabra, a través del testimonio de vida. Comienzo a dar frutos. Me meto en una comunidad, sea de Maús, sea aquí una comunidad parroquial, cualquiera que sea, el ministerio de música, que el ministerio de familia y vida, que el ministerio de liturgia. Hay tantos ministerios bonitos en la iglesia donde servir y yo me siento contento cada vez que entro en uno de ellos y comienzo a trabajar ese crecer. Porque el crecer necesita también que yo vaya abonando con cosas y tengo que abonar. ¿Cómo abono? Bueno, participando de la liturgia, participando de todo lo que ella me va dando para ese crecimiento. Se desarrolla y el desarrollo ya comienzan a verse frutos, porque el desarrollo es lo que da fruto. Cuando usted desarrolla, ¿qué es lo que comienza a dar? Fruto. Una mujer en desarrollo, una mujer dispuesta ya a comenzar a dar frutos, ¿no verdad? Frutos de todo tipo, la familia. Cuando nace la familia, comienza a dar frutos también, y eso es importante, crece. Claro, entonces el desarrollo nos ayuda a ya dar algunos frutos. Ya yo comienzo no solamente a participar, no solamente a ser parte de, sino que ya yo comienzo también a crear, ayudar prácticamente. Y ayudarme también en mi vida interior, buscando cada tiempo, sacando un tiempo exacto para la palabra, meditando la palabra ya seriamente. Ya yo digo, no, ya yo hago un compromiso de venir aquí al Santísimo 2 veces al día, o una vez al día, y otra vez en la noche en mi casa, a hacer mis oraciones, a orar con la palabra. Ya yo comienzo a buscar la liturgia de las horas, el oficio, los laudes, y comienzo entonces a crecer en ese hábito de cultivar, ya yo quiero cultivar, ya yo quiero que el fruto se madure y que esté cultivado, claro. Y entonces alcanza la santidad a la que Dios nos llama. Esa es la manera como vamos camino a la santidad. Y aunque dije esto de quinto, la santidad, señores, es la prioridad de cada uno de nosotros. No se pierdan en eso. Dios nos llama a la santidad. Pero nosotros hemos olvidado que el sacrificio de Cristo fue para hacernos santos a nosotros. ¿A través de qué?
a través de la vida sacramental, a través de los sacramentos, a través del sacramento de bautismo, nos restauró la santidad que nuestros padres, Adán y Eva, habían vendido al diablo por una frutica vieja. Esa es la realidad. Pero Dios desde ese momento ya tenía un plan para nuestra salvación. Y ese plan hizo que se caminara mucho. Toda la historia del Antiguo Testamento habla de ese plan. Es un testimonio de cada una de esas personas. De Noé, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, de Josué. Tantas personas que Dios hizo pacto con ellos, de David, y así pacto en pacto, hasta llegar al momento de la plenitud, para demostrarle al Señor que el Señor quiere que todos seamos. Tenemos que decir eso con fuerza, porque la santidad tiene que descubrirse en nosotros a través de un hábito. Bendito sea el Señor. A Dios sin santidad, sin pureza, nadie verá a Dios. Y esto entonces nos forma. El crecimiento espiritual, la lectura, la espiritualidad nos lleva a la santidad, nos conecta con la santidad. Porque nos pone en un camino diferente, hermanos. Todos hemos tenido historias en la vida. Yo tuve momentos en los que yo casi era ateo. Que leí la palabra, yo leí la Biblia 2 veces, pero yo la leí para discutir con los curas amigos míos de las mentiras que decía la Biblia. Óigame esto, qué herejía, qué herejía, qué barbaridad. A nosotros nos toca, tenemos esos momentos. Yo soy una persona modelo, yo soy un modelo 60, vamos a decir. Yo soy un modelo 60, pero el 60 ustedes saben lo que pasaba. Para que una persona fuera bien vista, un joven sobre todo, lo que está pasando ahora con el reggaetón y toda la cosa y todo ese tipo de culturas que se están imponiendo ahora, era la cultura de los hippies y la cultura del comunismo. La cultura del comunismo, ¿no? Y siempre me gusta decir esto brevemente, no entremos en discusiones, ahora no vamos a entrar en discusiones de dogmas, porque eso nos cuesta mucho estudio, nos cuesta mucho bajarnos, pero digo que el señor Karl Marx, en el año 1800 y tantos, en el siglo XIX, creó su teoría del capital estudiando a Cristo. Él quería saber cómo Jesucristo, sin tener nada, porque Jesucristo nunca le dio un chele a nadie, apenas sacó un dinerito de un pecadito, ¿no, verdad? Digo, Pedro, mira, para que la gente no diga que nosotros no pagamos impuestos, ve, ábrele la boca al pecado ese y ve, y paga los impuestos, para ponernos en la ley. Pero Jesucristo no tenía nada. Jesucristo decía, el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar la cabeza. No tiene nada. Jesús no necesitaba tener nada. Porque Jesús vino a darnos ejemplo verdadero de lo que es ser. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo nosotros hemos olvidado el ser por el tener. Y todo lo que queremos es tener. Yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una familia, yo quiero tener unos hijos, yo quiero tener y tener y tener y tener. Y en ese tener se nos pierde el ser. Y eso es lo que quiere precisamente los fundamentos, todos comunistas y todo eso. Lo que quiere es que tú te olvides del ser para que tengas lo que ellos te pueden dar. Porque al final de cuentas en eso termina. Entonces, ¿qué veían? Que Jesús se basaba en una teoría. ¿Cuál es la teoría de Jesús? Levantar a los caídos, a los pobres. Jesús tomó a los pobres como el ejemplo, el arquetipo de su misión en la tierra. Pero no fue que Él la tomó por así. No fue que Él dijo, yo voy a hacer esto. Es que cuando Él vino, le dio pena cuando Él creció. Dijo, ay, cómo están esta gente. Están los pobres. Y sufría Jesús de ver que la gente andaba como ovejas sin pastor. Ellos andaban como ovejas sin pastor.
Y como andaba como oveja sin pastor, entonces él tuvo que tomar la decisión de responder a ese pueblo que nadie lo quería, que nadie le importaba, que no le importaba a nadie. Y eso es un gran pecado de la sociedad. Es un grave pecado, es un pecado grave. Hacer una sociedad pobre porque a ti te da la gana, porque tú quieres tener y no te importa lo del otro, lo del hermano. Por eso Jesús plantea el juicio de Mateo 25. Ustedes lo saben, ¿no, verdad? El juicio donde él va a poner allá los cabritos y allá las ovejas a la derecha, y entonces va a decir una cantidad de cosas. Lo meditaremos un poco más tarde, pero ciertamente esa realidad de ese Jesús vivo tuvo que tomar él y levantar a los caídos, a los pobres. Le tocó esa realidad. ¿Qué pasa? Que Karl Marx, viendo eso con cierta como envidia, toma y crea entonces el proletariado, y con ello el libro del Capital, que tú vas a ser capitalista en la medida en que yo te iguale a ti y te dé un estatus ahí. Subir los proletarios, los disgustados, y esa era una verdad a media, pero una verdad. La verdad era que ha habido siempre descuido con esa gente de abajo. Él aprovecha a esa gente de abajo, mueve una ola, esa ola se hace tan grande que se hace un tsunami, y él sencillamente se monta con su grupito encima del tsunami. Y entonces, hasta hoy, los socialistas, que son capitalistas, o sea, el proletario está aquí y la cúpula está allá. Y seguimos viendo quién manda, ¿no, verdad? Putin, ¿quién manda? Putin está dominando el mundo porque lo amenaza. No, que te voy a tirar una bomba atómica allá. No, que te voy a tirar una bomba nuclear allí. Y está haciendo lo que le da la gana, acabando con un pobre pueblo, que es su mismo pueblo, son su misma gente. Un pecado grave. Pero lo hace. Al final de cuentas, si se ve contra la pared, porque todo el ratón asustado suelta un tiro. ¿No, verdad? O sea que, al final de cuentas, puede pasar. Él sabe que eso no le va a convenir a él, ni le conviene nada, pero en el fondo eso puede pasar. Pero este no es nuestro tema. Este es un tema al margen para hablar de la diferencia de Jesús y el mundo. Jesús entonces, Jesús cogió a los proletarios nada más. Nada más cogió a los proletarios Jesús. Le pregunto. A todo el mundo. Porque ¿quién era Mateo? Mateo era proletario. Y Lucas era proletario. Y el guardia romano era proletario, al que le sanó. Y el jefe de la sinagoga, Jairo, que le sanó la hija, que le resucitó la hija, era proletario. Ninguno de esos. Y Nicodemo, ¿qué era? Jesús no tenía diferencia. Jesús no hizo diferencia. Jesús no hace diferencia. Porque Jesús odia el pecado, pero ama al pecador, no importa la naturaleza que tenga. Eso se le olvidó al amigo Karl Marx. Por eso el socialismo sigue siendo hoy imperfecto, igual. Un pecado mayor, un pecado sobre otro pecado. Un pecado, eso es lo que construyó el amigo Karl Marx. Pero uno, como joven, se deja llenar la cabeza de cualquier basura, de cualquier ala de cucaracha que te tiren, y ciertamente termina uno en eso. Termina uno también creyendo eso, y hay que ser por estilo comunista. Pero claro, le doy gracias al Señor al final, porque yo estoy aquí. Porque ese es el camino, la verdad y la vida. Y siguió fiel, esperando. Él tenía para mí, yo era una siembra de él. Yo era una matica que él sembró. Y él quería que al final de cuentas yo diera los frutos que tenía que dar. Y aquí estoy humildemente para ustedes, convencido de que nada sin Dios, todo con Dios. Así es. Entonces, eso se transmite al final de cuentas, es lo que estoy transmitiendo yo. Ese testimonio, esa gracia que transmito a través de la palabra, a través de conocer, ya luego entonces
ya he leído la palabra otras 2 veces, sin contar las que leo en la liturgia normal, porque cada vez que pasan 3 años, ciclo A, ciclo B y ciclo C, todos leemos la Biblia en un año. Los católicos leemos la Biblia cada 3 años, entiéndanlo, y defiendan eso, para que no digan, ahora claro, tenemos que ser coherentes de saber que para eso usted tiene que venir a misa los domingos, usted tiene que venir y nutrirse del Evangelio, usted tiene que estar atento a lo que se lee ahí, usted se tiene que llevar una notita y meditar eso en la semana. Recuérdense cuántas veces en la lectura del día ustedes ven que les repiten el Evangelio del domingo. Les repiten, ¿para qué es eso? Eso se llama lectio divina. Eso que hace la iglesia a través de la liturgia normal, eso se llama lectio divina, hace lectio divina. Porque la lectio divina no comenzó el otro día, no comenzó en los años 80 ni 90. La lectio divina comenzó con los primeros cristianos. Los primeros que hicieron lectio divina fueron los primeros cristianos, los apóstoles. Y luego se fue perdiendo la cultura por otros aspectos, por aspectos ya puramente religiosos y políticos religiosos. Y al final de cuentas, ya en el siglo XII por ahí, apareció unos monjes que entonces le dieron vida otra vez a la lectio divina, pero eso es parte de la clase que viene, ¿no? La semana que viene ustedes se enterarán de todo eso en detalle. Sin embargo, sabemos que ya en el año 300, Orígenes hablaba claramente de lo que era la lectio divina. Orígenes. Cojan ese personaje, márquenlo ahí y estudien sobre Orígenes para que sepan quién era Orígenes y la importancia que tuvo en la iglesia. Pasamos a la próxima. Es bueno que me vayan dando el tiempo también, por favor, para estar más o menos las 8. Se nos va, el tiempo se vuela. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se busca la espiritualidad? Porque estamos hablando de espiritualidad. ¿Cómo buscar la espiritualidad? La espiritualidad la encontramos desde la doctrina teológica de la fe racional. ¿Qué significa fe racional? Que la razón es importante, pero la fe va primero. Hay mucha gente que dicen ver para creer. Y yo les digo, crean para que vean. El que no cree no puede ver. El que no se llena de esa fe firme, esa fe fuerte, no puede creer, no puede entrar en el racionalismo. Fe y razón andan juntas, pero la fe gobierna la razón siempre. Sepan esto, porque a veces decimos, no, que esas dos cosas son iguales. No, que yo no puedo tener una fe sin razón. Es verdad, una fe sin razón no tiene sentido porque te va a llevar a un fanatismo burdo. Por eso muchos cristianos andan por ahí repitiendo como el loro, y ahí sí me refiero cristianos evangélicos o de otras denominaciones, cualquiera, andan por ahí, como el loro, pero cuando se trata de analizar la palabra de Dios, cuando se trata de profundizar en la palabra de Dios, no hay sustento. Porque nunca ustedes han oído a un cristiano hablando de Lucas 1, ¿no, verdad? De la Virgen no hablan, al contrario, atacan a nuestra Madre María Santísima, de una manera triste y despiadada a veces. Atacan todos los principios de fe, todo eso, porque ellos tienen sus textos que son muy marcados, textos marcados, ¿no, verdad? Y qué bueno que se saben eso, pero nosotros tenemos que saber más de ahí. Por tanto, nuestra fe nos ayuda a comprender, a ver y a razonar, pero razonar después de tener fe. Yo no puedo tener fe sin razón. Pero tampoco puedo tener razón sin fe, porque entonces me convierto en un cientificista. Yo creo en la ciencia, yo no puedo creer, no puedo tener fe, yo no puedo creer en Dios, porque yo creo en la ciencia. Y entonces comienza a creer en la ciencia, pero pasa algo, que la ciencia no es conclusiva. Nadie nunca ha podido tener una conclusión científica. Siempre la ciencia es experimental. Y lo que hoy a usted le parece muy bueno, mañana ya no sirve y hay que descartarlo corriendo. Eso lo sabemos con los medicamentos, con la medicina, ¿no? Eso lo sabemos con los productos químicos, con los alimentos, con muchas cosas que se tratan de una manera y después
hay que descartar eso porque está causando tal daño o está causando ataque al corazón o quién sabe qué cosa. O sea, sabemos eso. Las ciencias no son conclusivas. Vivencia cristiana lo conseguimos con vivencia cristiana, oración constante y sacrificios, obras de misericordia, anulación del yo y del subjetivismo arbitrario. ¿Ustedes entienden eso? Tal vez es más fácil leerlo que entenderlo. Repito entonces, oración. Oración ya le dije que no es cacarear, que no es repetir por repetir, porque esa oración no sirve de nada. Lo deja usted vacío y lo da un vacío que lo cansa. Y lo cansa tanto que se va de la iglesia. Y como usted entonces se va para una iglesia de alabanza, de pentecostal del qué sé yo cuántos días, o bautista de qué sé yo cuántos días, o adventista del qué sé yo qué día, y allá alabaré, y aleluya, gloria a Dios, y por ahí usted termina así, porque usted no ha tenido una conciencia de ser orante, de orar profundamente, de orar con su Dios, de orar con Él y de Él, y pierde la espiritualidad. Se cansa y pierde la pared. Yo lo encuentro, hay mucha gente que dice, es que yo soy un buen católico, a mí me gusta la iglesia, a mí me gusta mi misa, hasta la Virgen me gusta, pero no me gusta rezar rosario porque eso me cansa. Hermano, pues si a usted le gusta la Virgen, entonces ¿por qué no le puede gustar rosario? Es un contrasentido y vivimos de los contrasentidos. No puede ser eso, no puede ser. Tenemos que aprender a gustar de la oración. Y para tú gustar de algo, tiene que ser eso algo bueno, hazlo bueno para que tú veas. Luego, entonces, esa oración tiene que ser constante. Tú tienes que aprender que no solamente orar el rosario, que tú tienes que irte a tu oración constante, la oración de los laudes, la oración de las vísperas, la oración de la hora sexta, la hora tercia, comenzar a las 12, si no va a orar la oración de la tercia, pues entonces, o la sexta, tú entonces, ¿qué tú haces? Reza el ángelus, te entrega al almuerzo con un ángelus, el ángel del Señor anunció a María y ella concibió. Otra vez repito el misterio de esa gracia, voy con ella. Sacrificios. Los sacrificios a nosotros nos gusta, hoy día estamos acostumbrados a una vida fácil. Las facilidades del mundo nos ha dado, que nos da trabajo hasta pararnos de la cama. Yo me río con mi esposa, que cuando nos acostamos sin el control, deja el control allá. No, el control, acercar el control, porque tenemos que tener. Y así nos pasa. ¿Quién se levanta a tomar control en su casa? No tengo que tenerlo yo aquí cerca, me lo pongo cerca para que nadie me moleste. Cuando yo me meto en ese mueble, sofá, todo, a ver mi película, o a ver mi juego, a ver lo que sea, de ahí nadie me saca. Entro en zona de confort. Y el sacrificio es un día entregar eso. Hoy, Señor, yo te voy a entregar mi sofá. Siéntate tú en mi sofá y mira lo que yo miro y háblame, Señor, para ver si lo que yo estoy viendo me está ayudando. Porque resulta que nosotros, la mayoría, somos ciegos con ojos. Tengo un amigo de Maús que dice siempre que cuando él veía era lo más ciego del mundo. Y ahora que no ve, es que él ve. Qué gracia poder ver sin los ojos del mundo. Muchas veces, recuerden que los ojos son lámparas, son la lámpara de nuestro interior. Y a veces proyectan todo lo que nosotros vemos de afuera, toda la basura, eso se mete en nuestro interior y eso es lo que se hace. Nosotros mirando afuera y el demonio metiéndose adentro de nosotros. Eso es lo que pasa. Porque muchas veces estamos viendo no lo que queremos ver. Cuando nosotros nos vemos hacia adentro, entonces no vemos lo de afuera, pero el Espíritu Santo nos habla al interior. Es una gracia y tenemos que hacer sacrificio para eso. Entregar las sensualidades del mundo, las cosas fáciles del mundo. Hacer mi sacrificio, mi ayuno. Tengo que hacer mi ayuno. ¿Y de qué hago ayuno? ¿Solamente de comida? ¿Del desayuno? No,
hago ayuno de esas cosas que me gustan, del chocolate que me gusta, de esas cosas, me sacrifico. Qué bueno, hermano, de levantarse, levantamos este aparatico, de dejar un día, hoy te voy a dejar cerrado, hoy no voy a leer chat. Aunque hayan 2000 chats, yo no voy a leer eso, yo no voy a leer eso, yo no voy a leer, no me voy a meter en eso, lo voy a dejar. Muchas cosas podemos hacer. Anulación del yo y el subjetivismo arbitrario. El yo. Somos yo. Ah, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo no voy a la iglesia, porque a mí no me dieron el lugar que yo quería, porque yo quería ser líder de la comunidad tal o cual. Me voy de la iglesia, ya no voy a ella, porque yo. Y nos hacemos yo, y sin nada de humildad. Nos metemos en el subjetivismo. Todo es subjetivo. Todo es, no, porque ahora, 2 hombres y 2 mujeres, ya eso hay que aceptarlo, porque eso es así. Que en tu casa tus hijos son novios, pero novio que vive. A mi hijo de que se enamoró, usted o es marido y se casa, o es novio, como son los novios. Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no verdad? O son novios, o son maridos amancebados, ¿no verdad? Pero eso no es noviazgo. Las relaciones prematrimoniales no son noviazgo. Dejemos esa modernidad, porque nos gusta la modernidad para muchas cosas, pero para otras, para la verdad no nos gusta. Entonces, el yo y el subjetivismo quitan verdaderamente la espiritualidad, matan la espiritualidad. Cuando yo comienzo entonces a vivir en nosotros, ora por nosotros, el Padre nuestro, nuestro Padre, no es mío, no es mi Padre, Padre mío, ayúdame Padre que yo tenga, que me saque el premio. Mentira. Padre nuestro, ayúdanos, ayuda a este pueblo que sufre, ayuda a este pueblo en estos fenómenos. Padre nuestro. Dejemos el yo por el nosotros y cambiemos. Tenemos que cambiar. El que quiere ser espiritual siempre piensa en el semejante, en el hermano. No piensa en él, piensa en el hermano. Y entonces, finalmente aquí, vivir la espiritualidad de los santos, conociendo sus devociones e imitándolos. Y aquí yo tengo entonces, voy a hacer una paradita para mencionarle a algunos santos simplemente. ¿Qué día celebramos hoy? San Agustín de Hipona. ¿Y cómo era aquel santo? Para nosotros un gran santo, un doctor de la iglesia, ¿no verdad? Del siglo III y siglo IV. Fue uno de los grandes defensores de las herejías de esos tiempos. Eso realmente un gran santo. Pero en su principio de vida fue, como toda la mayoría, un sinvergüenzón, un hombre de la calle, pero muy cultivado, muy erudito. No le gustaba leer la Biblia porque decía que era un libro frío e incompleto, inconstante. Le gustaba leer Aristóteles, le gustaba la filosofía aristotélica. Eso era lo que leía, era un hombre grande, de libros grandes, pero su mamá, siempre celosa. Las madres, óigame, las madres tienen una cosa maravillosa y las madres tienen que valorarse. Una de las tristezas que me dan este mundo moderno de hoy es que las madres han desvalorizado, ellas mismas se han quitado su valor para ponerse a producir como los hombres, a engañarse. Pero una madre, Santa Mónica, insistía con Agustín. Agustín, léete este libro, léetelo. Y se lo dejaba ahí, se lo ponía hasta que él tuvo su conversión. Y San Agustín dice una cosa muy linda: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y así sigue un poema maravilloso que hace San Agustín, de reflexión, de tristeza. Esa es la misma reflexión de San Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Metió la pata, lo negó 3 veces, pero Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, yo te quiero.
pues apacienta mis ovejas. Jesús le dice por segunda vez. Dice que la tercera vez Pedro se entristeció porque abrió el corazón. Abrió el corazón abierto, así como rasgado, como que entró algo en él diferente. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Nosotros somos imperfectos y tendremos imperfecciones. Agustín la tenía, pero Agustín después a partir de ahí fue un gran santo. Y se dio cuenta de la necesidad de Dios que todos tenemos, de la necesidad de Jesús, que es algo incalculable, que necesitamos tener, necesitamos alimentar. Pero tenemos aquí una Santa Teresa y San Juan de Ávila. Wow. Santa Teresa y San Juan de Ávila tienen también un poema maravilloso. Dice, no me tienes que dar porque te quiera el cielo que me tienes prometido. ¿Y qué dice? Prometido. Ni me importa el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y enternecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Eso es lo que nos hiere a nosotros. Cada vez que le clavamos una espina con el pecado, cada vez que le clavamos una lanza. A todos los santos les duele eso. Hay santos que se han estigmatizado, han recibido los estigmas de Cristo por el dolor de los pecados de los hombres. Y ellos siguen guardando eso, ese legado. Tenemos que aprender a no pecar, a guardar a los santos, a seguir a los santos, a seguir la vida de los santos. Un buen cristiano, un buen católico que quiere crecer espiritualmente, tiene que leer por lo menos semanalmente la vida de un santo. Y agarrarlo ahí, de esos santos maravillosos. Entrar en la casa del Divino Maestro en adoración y alabanza. Ustedes estaban ahorita en eso. Hay que entrar a la casa, hermano. Usted no puede estar fuera de la casa. Usted no puede ser un hijo pródigo. Usted no puede irse por allá, hacer lo que usted le da la gana y le viene en gana. No, yo oro por aquí, ya, está bien, yo oro. Si usted ora, pero usted tiene que tener su momento de ir a visitar al Maestro en su casa. Porque si no, ¿qué respeto? ¿Cuál es el amor? ¿Qué cariño le tenemos a ese Dios que decimos que es nuestro Dios? ¿Qué cariño le tenemos a ese Cristo que decimos que es nuestro Cristo? Si nosotros no lo visitamos. Tenemos que hacer así. Una persona que quiere crecer en la espiritualidad tiene que ir a visitarlo. Y entonces siempre vaya con su Biblia, con su palabra. Vaya a hablar con Él, con la palabra, y usted verá cómo eso tendrá resultados fabulosos. Seguimos. Y finalmente la espiritualidad litúrgica. Es la espiritualidad que se construye. Yo tengo que construir. La liturgia yo tengo que construirla. Porque la liturgia depende mucho de mí. Depende de cuánto de yo. Con la asidua lectura de la palabra de Dios. Es mentira que uno va a crecer espiritualmente, que uno se va a formar espiritualmente si no lee la palabra de Dios. Eso es mentira. Porque usted haciendo otra cosa, leyendo novelitas o leyendo los reportajes científicos, así no es. Siguiendo las guías litúrgicas, el misal, el catecismo, cartas pastorales, encíclicas y documentos litúrgicos. Todas esas cosas son importantes y yo les dejo como tarea, les voy dejando como tarea para el próximo lunes, que me hablen cada hora, me hagan un pequeño resumen. ¿Qué es el misal? ¿Qué es el catecismo? ¿Qué son las cartas pastorales? ¿Qué son las encíclicas y documentos litúrgicos? ¿Qué son eso? Simplemente, ustedes van a traer esa tareita, yo la voy a preguntar aquí, al azar, donde cada uno de ustedes. Y claro, y después, buscar las guías del Espíritu Santo en todo momento.
apartándose de las trampas del cientificismo, del cientificismo moderno y del racionalismo secularizante, porque en el fondo eso es lo que hacen. El cientificismo moderno nos aleja. El objetivo del cientificismo moderno es alejarnos de Dios. Que usted no cree en Dios, que usted no espere en Dios, que usted no espere en Jesús. La respuesta no está en Jesús, la respuesta está en la ciencia. Y si ahora tenemos que tener 20 hijos o 5 hijos o un hijo o no debemos tener nada, la ciencia que diga quién tiene la razón. Y así entonces se maneja eso. Y él dice el racionalismo secularizante. Esa razón que me lleva al yo y por tanto me hace alejarme de Dios. Me convierto en uno más. Ah, no, ya yo no quiero ir a la iglesia, que yo voy a ir a la iglesia, ahí no hay nada que buscar. Ya yo leyendo a fulano y a mengano, ya yo resuelvo eso. Ya yo tengo mis respuestas por aquí. Tiene otras respuestas, busca otras respuestas. Entonces, esos son los aspectos que me alejan de una espiritualidad. Entonces yo tengo que crecer en la espiritualidad litúrgica, aprendiendo a leer, aprendiendo la estructura de la Biblia, aprendiendo cómo es, en qué géneros, los géneros bíblicos, aprendiendo cómo se debe leer correctamente, cómo se debe hacer todo eso, y todo eso es parte del próximo capítulo, que espero que ustedes lo disfruten estando aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche, que les dé gracia importante y que les enseñe a amarlos, a comunicarse con Él, a amarlo profundamente a través de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Bien, muy merecido ese aplauso para nuestro hermano Aníbal, que tiene tanto interés siempre en enseñar, en prepararse para enseñar. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo cada uno aquí. Ojalá que podamos nosotros, ¿verdad?, ser multiplicadores de lo que vamos aprendiendo. Recuérdense, la idea también no es enseñarlo todo, jamás. No existe esa posibilidad. Es ponernos en la puerta para nosotros entrar y seguir buscando. Es imposible que en 2 o 3 sesiones nosotros abarquemos todo lo que tiene que ver con la temática, con cada asignatura. Pero la idea es que nosotros nos formemos también. Eso tiene esta época, este tiempo, que nos da la posibilidad al que quiera, al que tenga esa disposición de autoaprender. Tenemos esta posibilidad en esta época moderna. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? El Internet tiene de todo y por otro lado también. Entonces uno lo que tiene que tratar de buscar. Entonces, bueno, este curso, como le habíamos dicho, tiene 4 sesiones, 3 secciones que van a ser desarrollo de la temática y la última que va a ser la de adoración. Entonces, así es que esperamos que se hayan aprovechado. Si algunas personas no se han anotado en la lista, como llegaron o pasaron, alguna persona no está en la lista porque son nuevos, entonces por favor se nos acercan a mí, a Dolores, para inscribirlo. Por supuesto, sí, el curso está abierto para que quien quiera venir, estamos abiertos, ¿verdad? Los cursos son parte de una formación, pero el que puede aprovechar un curso, después dar a los otros para si quiere completar la formación. Pero el que quiera venir y hacer un curso, pues, o hacer una materia, estupendo, como quiera. Entonces, ese es el asunto. Pregúntenle siempre, él tendrá su momento también de preguntarle a ustedes y ponerlo a
aportar, pero ustedes pregúntenle al profesor cualquier cosa, siempre, y aporten, hagan sus aclaraciones también, su punto de vista. De eso se trata, de que todos participemos. Entonces, nada, nos juntamos aquí el próximo lunes, Dios mediante. Estamos aquí. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie para que terminemos, como siempre lo hacemos, saludando a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para